buen Señor, es su palabra, mi Dios, la que transforma los corazones de las personas. Es su palabra la que hace la diferencia. Gracias por dejárnosla, gracias por revelarse a nuestras vidas, de modo que ahora vivimos para usted, Señor. Permítanos, Señor, que en todo lo que hagamos podamos disfrutar de su presencia y el día de hoy podamos atesorar la palabra que usted tiene para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, lo primero es una disculpa de alguna manera, perdón por, debido a esta semana extraña, nuestra teleserie del momento, como bien lo dijo nuestro hermano Eduardo, con David y Saúl, y va a tener que tomarse una semana de receso, pero la próxima semana vamos a continuar con nuestro programa en el primer libro de Samuel. Pero los quiero traer a esta pequeña porción de pasaje en 2 de Timoteo 4, que ha significado mucho para mí este último tiempo, y ya ha sido algo que he venido pensando y quería compartírselos. Quiero que puedan anotar eso como algo que va a estar presente en toda la predicación, con el fin en mente. Dios nos hace parte de la predicación del Evangelio. Entonces, con el fin en mente, con la meta a la vista, con el objetivo presente. Es algo que voy a estarles repitiendo constantemente. Jaime, si puedes pasar a la siguiente, por favor. Entonces, vamos a dividirlo en 3 partes. Lo primero del versículo del 1 al 2, con el fin en mente. Lo segundo es, con el fin en mente, empieza conmigo. El Señor trata con mi corazón, versículos del 3 al 5. Y por último, versículos del 6 al 8, con el fin en mente podemos darlo absolutamente todo. Y ahora sí, Jaime, la siguiente nuevamente. Hay un poema, un poeta cubano, de hecho, justo el pastor no vino hoy día, quería congraciarme con él, que se llama José Martí. Y él plantea esto, que puede ser muy conocido por ustedes. Dice que hay 3 cosas que cada persona debería hacer durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Eso es lo que plantea José Martí. Y yo debo admitir que por muchos años de mi vida he tenido esto en mente. Esta es una frase que ha venido a mi mente. De hecho, dato anecdótico, durante mi tiempo en el colegio, efectivamente escribí un libro. No se ha publicado en ningún lado y nunca será publicado porque es indigno. Pero la verdad es que podría ser eso una marca de vida. La verdad es que lo que plantea es que, de alguna forma, ojalá llegáramos hacia el final de nuestras vidas y hayamos hecho esto. Hayamos plantado un árbol, hayamos tenido un hijo y hayamos escrito un libro. Y bien, con este tema en mente de qué va a pasar hacia el final, también comentarles un poco acerca de eso, una película. No se las voy a particularmente a recomendar, no, pero sí el tema me parece muy relevante a lo que quiero compartirles hoy y a lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. En esta película se llama Mi lista de deseos. Y la verdad es que la temática es una mujer que en sus últimas palabras le deja a su hija un video. Y en ese video invita a su hija a cumplir con una lista que ella había hecho cuando tenía 12 años. Al parecer, para esta madre que había muerto, su hija había perdido el rumbo de quién era, de su esencia. Entonces, le volvió a recordar, o había encontrado entre sus cosas perdidas una lista con cosas que hacer. Entre ellas tenía, hija, por favor, ve a algún lugar de comediantes y cuenta un chiste. Párate adelante y cuenta un chiste en medio de ese contexto. ¿Alguna vez en tu vida, decía esa niña, tiene que jugar un 1 contra 1 con una estrella del básquetbol? Película gringa. Ve algún evento glamoroso con un vestido de cola. Era parte de esas cosas, entre otras muchas cosas que planteaba eso. Mi pregunta para ti, porque para hablar del final hay que hablar un poquito también acerca del principio. ¿Cuál es tu checklist? ¿Qué es lo que a ti te gustaría que hacia el final de tus días hayas logrado? Para algunos va a significar viajar. Me imagino en los años de mi vejez jugando con mis nietos. Me imagino
jubilarme con una buena cantidad de dinero. Eso es algo importante para mí. Me gustaría tener fotos de mías y de la Ale en Grecia, por decirles algo. Me gustaría ser reconocido, podrían plantearse. Tener un rol especial en el trabajo, terminar mi trabajo como, no sé, o terminar de pagar la casa, o comprar una casa. Perdón, demasiado pronto a lo mejor para esa broma. Pero al final, efectivamente, depende mucho de los objetivos iniciales. ¿Y por qué les hablo del final o del final de la historia? Porque eso es lo que está diciéndonos Pablo en medio de todo esto. Pablo le escribe una carta a Timoteo en el final de sus días. Él sabe, ya estaba encarcelado varias veces, pero está en Roma y él sabe que esta vez es diferente. Sabe que la próxima vez que lo lleven probablemente va a ser para que lo maten. Hay cierto grado de angustia y él escribe una carta, la segunda carta a Timoteo, en la cual le comunica a Timoteo aquellas cosas que son especialmente sensibles para él y que quiere que Timoteo pueda recordar, pueda tener presente en su vida. Le dice varias cosas. Entre ellas, esta me pareció un poco chistosa, le dice: Timoteo, en tu camino de vuelta, por favor, pasa a Troas, que dejé mi capa. Parece que en Roma está haciendo frío, entonces le dice a Timoteo que en su camino de vuelta, por favor, pase a Troas y recoja su capa. También le dice, entre otras cosas, que tenga cuidado con un tal Alejandro. Algunos de aquí pudieran compartir esa visión, pero tengo cuidado con un tal Alejandro porque al parecer Pablo estaba teniendo problemas con un tal Alejandro. Y le dice a Timoteo, ten cuidado también con él. Pero lo que quiere decirle principalmente es, Timoteo, no olvides. Timoteo, recuerda. Y eso es lo que creo que el Señor también tiene para nosotros. Hay algo que Él quiere recordarnos en medio de este tiempo. Por favor, Jaime, a la siguiente. Entonces, con el fin en mente, déjenme leer nuevamente los versículos del 1 al 2. Dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, volviendo un poquito a lo que les comentaba, ¿por qué esta chica sentía este deseo de cumplir esta exigencia de su mamá? Primero, porque son las últimas palabras de una persona que acaba de morir. Entonces, cada vez que ella cumplía algo de este checklist, aparecía un video de su mamá y tenía la oportunidad de ver a su mamá nuevamente con ellos. Y eso era muy, muy importante. Y entonces, para cumplir algo, primero tienes que ser consciente de quién te lo pide. Pablo dice en el versículo 1, te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, el que juzgará a los vivos y a los muertos, y te voy a pedir esto. La autoridad viene de la persona que te lo pidió y de las circunstancias en que lo hizo. Entonces, pero Timoteo no está recibiendo cualquier encargo, porque este encargo va a significar algo que le va a tomar toda su vida cumplir. Esto transformó la vida de Pablo. Recordemos un poquito la conversión de Pablo. Él iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos. Ese era su deseo. Él iba, todos estos herejes que se dicen llamar cristianos, que son seguidores de este tal Jesucristo, tienen que morir, tienen que ser apresados. Y en el camino, el mismo Señor se le presenta y la vida de Pablo cambia radicalmente. Pero radicalmente al punto de que se transformó de perseguidor en predicador. Ya no perseguía a los cristianos para encerrarlos, ahora compartía con ellos. Ahora su deseo era que los judíos pudieran conocer esta verdad que se les había extraviado. Le dice, Timoteo, te encarezco, te encargo, te lo pido. Predica la buena palabra, predica la palabra. Y esto, sí, Timoteo, te va a tomar la vida. Y esto sí, hermanos, a nosotros también nos va a tomar la vida completa. Por momentos nos cuestionamos cuál es el propósito de mi vida, ¿para qué vivo? ¿Cierto? O pareciera que quizás los más idealistas se lo preguntan cuando son más pequeños, ¿verdad? ¿Para qué vivo?
O en la crisis, dicen que hay una crisis como a los 40 que uno se empieza a cuestionar este tipo de cosas, así como, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy donde estoy? Etcétera, etcétera. Pero en diferentes momentos. Y aquí Pablo nos dice cuál era el propósito de la vida de Timoteo, pero también cuál es el propósito de nuestra vida. Y él lo va a seguir desarrollando. Entonces, Pablo le dice, predica la palabra, pero ¿cuál palabra? Timoteo no tiene la Biblia. No puede hacer como, bueno, déjame abrir en Segunda de Timoteo y ver qué me escribió Pablo. No, él no tiene eso. Tiene el Antiguo Testamento y tiene lo que algunas personas estaban escribiendo respecto al Evangelio, a los Evangelios. Eso es lo que tiene. Pero ¿de qué palabra se refiere entonces? Se refiere al mismo Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? El Evangelio son las noticias de cómo Jesús vino a morir por nosotros, pecadores. Y al tercer día, Él resucita para que a través de su muerte y resurrección podamos conectar con Jesús. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, dedica tu vida a hablar de Jesús. Predica de Jesús, Timoteo. Del mismo Jesús con el que se encontró en Damasco y transformó su vida. Pero sigue mencionando algunas características. Entonces él dice, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, que es amonesta, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces fíjense en la imagen ahí, hay un adolescente que claramente está siendo regañado, ¿verdad? Puede ser una imagen particular para algunos. Hay algunos niños que pudieran estar pasando por esto en este momento. Pero el punto es que Pablo le exhorta a Timoteo y le da algunas características. Pero quiero invitarte a pensar un poquito en tu historia. ¿Cómo conociste al Señor? ¿Podemos encontrar algún patrón en eso? ¿Todos ustedes lo conocieron de Jesús cuando eran adolescentes? No necesariamente. ¿A todos les predicó un pastor? No necesariamente. ¿A todos ustedes a lo mejor lo conocieron en el colegio o en su adultez? No lo sé. Pero la verdad es que si empezamos a pensar en nuestras historias, nos vamos a dar cuenta de que no existe tal patrón. El único patrón es que el Señor en un momento X de nuestra vida se reveló a nosotros y hoy creemos. No hay otro. Entonces, dado que sucede esto, dado que no hay patrón con nosotros en este momento y tampoco lo había en ese tiempo, Pablo le dice a Timoteo, hazlo en todo tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Yo sé que tú esperas el mejor momento. Ahora, esta es la conversación, esta es la cena, esta es la instancia donde voy a poder hablar de Jesús con esta otra persona. Pero Pablo le dice, Timoteo, hazlo cuando sea el tiempo. Pero también hazlo cuando te subas a la micro. También hazlo cuando vayas a comprar pan. En el caso de Timoteo, cuando vayas a buscar agua al pozo. Hazlo también, Timoteo, cuando te traslades. Hazlo en todo momento. Hazlo a tiempo y fuera de tiempo. Pero no se refiere solamente a los no creyentes. Porque Timoteo, está pastoreando una iglesia, la iglesia de Éfeso. Entonces le dice, amonesta o redarguye. ¿Qué significa esto? Trae a sus mentes algo que necesitan corregir. Le dice Timoteo, recuérdale a la gente. Tráelos de vuelta hacia la verdad del Evangelio. Tráelos de vuelta. Pero también les dice reprende, y esto es, corrige con un grado de firmeza, pero con el propósito de restaurar, no de condenar. Yo sé que muchas veces nosotros regañamos sacando un poco nuestro enojo, nuestra ira, nuestra molestia. ¿Buscas restaurar con lo que estás diciendo? Pero también nos dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermanos, que aprendemos algo nuevo? Hay una verdad que el Señor nos ha revelado y la atesoramos. Hemos venido hablando, a propósito de David y Saúl, de las mentiras, ¿verdad? Y de repente encontré a uno del liderazgo de la iglesia mintiendo. Y es como que, no, yo agarré esta verdad, entonces ahora como, pero ¿cómo se le ocurre mentir? O a esta otra persona que está a mi alrededor, como que no mientas. Y está bien, pero somos llamados a hacerlo con toda paciencia y doctrina. Teniendo la verdad, teniendo el Evangelio como la vara de medir. Esa es la esencia de todo esto. Entonces le dice Pablo, recuerda a Timoteo. Entonces, ¿cuándo habla la palabra? Te demando, exijo de ti que compartas la palabra a tiempo y fuera de tiempo.
reprende, amonesta y exhorta con toda paciencia y doctrina. Le pongo esa imagen ahí de los diferentes terrenos, un poquito pensando en esta imagen de la parábola, donde la semilla es lanzada a todos lugares y cae entre las rocas y es ahogada al nacer. Cae en el camino y no crece y es pisoteada, pero cae en tierra fértil. Hermano, con el fin en mente, porque el Señor nos lo pide, predicamos de la palabra. Hablamos de Jesús con aquellos que no le conocen. Y aquellos que le conocen, los traemos de vuelta. Les recordamos que el propósito de nuestras vidas no está en la casa ni en el auto. Está en que el nombre del Señor sea conocido. Con el fin en mente es que trabajamos. Por favor, pasemos a la siguiente parte. Jaime, por favor. Y es que efectivamente, los versículos 3 al 5, permítanme leerlos también. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartará de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo recuerdo en mi adolescencia, mis papás tratando de pedirme algo que yo básicamente no quería hacer. Y tenía muy buenos argumentos para no hacer. Pero ellos llegaban a esta fase donde me decían, ¿lo vas a hacer? No sé si estoy reviviendo algunos traumas aquí, porque yo lo digo. ¿Qué puedes decir ante ese argumento? Como que no hay mucho que decir. Lo haces porque yo lo digo. Pero es una pregunta válida, ¿verdad? ¿Por qué tengo que hacer esto? Y el primer acercamiento es porque se te encomienda, efectivamente. Pero lo segundo, Pablo nos recuerda aquí, son las condiciones en las que se encuentran aquellos que no conocen esto. Aquellos que no conocen a Jesús están siendo condenados, hermanos. Y aquellos que conocen a Jesús, pero que se han perdido en el camino, también necesitan volver. También necesitan conocer acerca del Señor. También necesitan que sus vidas sean redirigidas hacia la verdad. Y la imagen es básicamente la de un laberinto. Voy caminando por este laberinto y me entrego a él y tengo el propósito claro y voy a llegar hasta el final, pero en el camino empiezo a escuchar verdades, o semiverdades. Empiezo a escuchar algunas cosas que son atractivas para mí. Entonces yo me paro esta mañana y yo quiero hoy voy a terminar esto. No sé cuántos de ustedes le ha pasado. Voy a terminar esto. Termina el día y no terminaste eso, porque pasaron muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que hiciste, que te distrajeron. Yo pensaba el día de hoy venir desde mi casa y no vengo desde mi casa. Porque efectivamente pasan cosas. Pero la tentación más grande que nos menciona Pablo aquí es que efectivamente podamos desviarnos para cumplir no el propósito que el Señor tiene para nosotros, sino que nuestros propios deseos. Pablo en el capítulo 2, versículo 18, habla de unos tales Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto, dignos nombres para futuros hijos de nuestra congregación. Imagínense ahí, no voy a dar ejemplos para no exponer a nadie. Pero básicamente, Himeneo y Fileto eran personas que se alejaron de la sana enseñanza que Pablo estaba enseñando, así valga la redundancia. Pero la diferencia era sutil. Himeneo y Fileto decían que la resurrección de los muertos ya había sucedido. Parece sutil, ¿verdad? ¿Eres pecador? Himeneo y Fileto dicen que sí. Dicen que Jesús vino, Himeneo y Fileto están de acuerdo con eso. Pero ellos dicen, la resurrección de los muertos ya vino. Lo que, como les decía, parece ser una verdad sutil, pero no es sutil. Modificamos eso y el evangelio completo no tiene sentido. Si Jesús no resucitó, en vano creemos. Y es más, hermanos, el evangelio nos dice que nosotros hemos de resucitar en gloria con el Señor Jesucristo. Eso es parte de nuestra fe en el evangelio mismo. Entonces, lo que están diciendo Himeneo y Fileto, parece que esta verdad sutil transforma algo muy profundo y empiezan a desviarse de la verdad.
oh, este camino era atractivo, me voy por acá. Y efectivamente mencionaba eso porque hay caminos que parecen inofensivos, así como las verdades a medias de Himeneo y Fileto. Pero su efecto es desastroso. Porque ¿quién no ha escuchado decir esto? Trabajo. Si esta plata me la gané con mi sudor, con el sudor de mi frente y mi esfuerzo. Un cristiano podría decir eso. Culturalmente decimos eso, ¿verdad? Me gané, esta plata me la gané yo. Me la gané trabajando, me la gané levantándome todos los días temprano. Podrías decir, no, yo esta gente de mi trabajo, yo solamente vengo a trabajar y no vengo nada más que a trabajar. Agacha la cabeza y sal de tu trabajo. Que se termine la hora y salgo. Y empezamos a creer estas verdades sutiles que podrían decir así como, bueno, es tiempo, ya estoy viejo, dejemos que los jóvenes empiecen a servir en estas y otras cosas. ¿Por qué? Yo ya estoy pronto a... Sí, otras personas tienen que tomar ahora lo que sigue. Y de una u otra manera, hermanos, Pablo empieza a hablar, está una aplicación, por favor, en contra acerca de esta idea de que como cristianos en algún momento nos jubilamos. Pablo dice que al final de sus días él está a punto de morir y él no tiene presente esta idea así como, oh, ya voy a cumplir mis días, ya prediqué lo suficiente, llegó mi momento de irme a una casa de retiro, de disfrutar los ahorros de mi vida. Pablo no está presente en eso. Pero como les decía, hermanos, empezamos a creer estas pequeñas verdades sutiles que nos empiezan a desviar al punto que digo, sí, ya no es mi momento. Este es mi dinero. Este es mi tiempo. Estas son mis cosas. Y empezamos a creerla, persiguiendo a nuestros propios ídolos. Pero el versículo 5, con un pero, dice, pero tú, Timoteo, porque vas a estar expuesto a todas estas cosas, tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y efectivamente, Pablo le llama a Timoteo de cierta manera a sufrir. A sufrir porque en efecto ir en contra del resto duele. Porque yo también quisiera tomar mis vacaciones en un súper buen lugar. Suena un poco cínico habiendo tomado mis vacaciones en Costa Rica, pero el punto es que yo también quisiera tener las cosas buenas que tiene todo el mundo. Yo también quisiera tener eso. ¿Por qué no lo tengo? Yo quiero tener eso. O yo quiero tener esa experiencia, yo quiero tener estas circunstancias. Y Pablo le dice, muchas veces compartirte el evangelio con otros va a hacer que esas personas se burlen de ti. ¿Y cuántos de nosotros nos detenemos así como, no, porque este no me va a tomar en serio nunca? O no voy a hablar con este hermano porque no quiero que se genere una circunstancia incómoda entre él y yo. Y Pablo dice, Timoteo, va a doler. Va a doler. Y le dice Pablo a Timoteo, trabaja, cumple con tus responsabilidades porque efectivamente eso honra a Dios. Pero tú, Timoteo, no eres como todos. Y aquí déjenme citar un versículo que a muchos de ustedes les encanta. Dice así, tú eres, Timoteo, y también te hablo a ti, linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tú eres un embajador del reino de los cielos. Eres un buscador, eres un discipulador. Porque Dios nos encarga iniciar una tarea con el fin en mente. Y eso empieza contigo. Fíjense que hay 3 verdades que menciona aquí. Acumularán maestros que le digan lo que quieren oír. Apartarán sus oídos de la verdad, dice el versículo 4. El versículo 3b. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Entonces, como cristianos, por momento empezamos a creer en estas sutilezas, como les decía antes. Soy cristiano,
Pero igual no voy a pasar por debajo de la escalera, porque imagínate, si esta cuestión es verdad, la de la mala suerte, igual voy a hacer algunas cosas, igual voy a tomar a la mano otras cositas, igual voy a plantar un árbol por si acaso, para que, quién sabe, ¿verdad? Para que tenga sentido. Miren lo que otro discípulo del Señor dice, y me parece citando un proverbio que es bastante fuerte, dice así: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermanos, les muestro ese laberinto porque ustedes y yo tenemos la tentación de, como ese perro, volver a su vómito. Como esa puerca recién lavada, meterse de nuevo en el barro. Eso está presente en nosotros. Está presente en ustedes de diferentes maneras. El pecado acecha y está ahí. Y si ustedes persiguen a sus propios ídolos, vuelven a ser como ese perro que vuelve a su vómito y como esa puerca lavada que vuelve a revolcarse en el estiércol. Pero hay una última parte que quiero compartirles también. Por favor, Jaime, la siguiente. Ya yéndose hasta al fin de este pasaje, quiero mostrarles estas imágenes porque para mí son muy interesantes. ¿Por qué esta gente sufre? ¿Qué hacen esos militares haciendo ejercicio con el barro hasta acá? Levantándose a las 5 de la mañana. Me han contado historias acerca de cómo acarrean sus colchones para correr por todos lados o el entrenamiento de las tropas de élite de algún ejército. Súper, súper duro físicamente. Yo voy al gimnasio un día y al otro día me duele la vida, pero ellos, o este maratonista que llega hacia el final, ha entrenado gran parte de su vida y llega al final de la carrera y llega en esas condiciones. Y hay algo en mi mente que me hace preguntarme, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena que estos militares estén ahí? ¿Vale? Y al margen de nuestras opiniones y sus opiniones, porque claramente no soy ni militar ni deportista y no quiero denigrar lo que ellos están haciendo, creo que la pregunta es válida. ¿Vale la pena esforzarse? ¿Vale la pena ir contracorriente? ¿Vale la pena ser diferente? Quiero compartirle un poco, creo que se lo he mencionado en otras ocasiones, pero de la historia de Bastián. Otro Bastián. Este Bastián, yo lo conocí en el Parque O'Higgins hace algunos meses atrás. 17 años. Bastián es cadete de la Universidad Católica. Y resulta que él, nos pusimos a jugar voleibol. La pelota saltó muy alto. Bastián da un salto impresionante y saca la pelota de allá y yo estoy al lado de él como yo no iba a llegar. Yo estaba corriendo a buscar la pelota allá más allá porque claramente se había ido de mi alcance. Y él da un salto y la agarra. Su historia me llamó mucho la atención. Llegó a los 12 años acá a Santiago, proveniente de Arica. Y se fue a vivir a San Carlos de Apoquindo como cadete de la Universidad Católica. A los 12 años se fue a vivir solo, con todos esos niños. Niños, adolescentes, entre comillas. Yo lo conocí ya con 17 años y habiendo pasado 4 o 5 años de entrenar duro. Como buen espacio en comunidad le ofrecí después unos pancitos para compartir con todos los demás y él me dijo, uy, no puedo comer eso. Y yo, ¿pero por qué? Porque era un atleta de alto rendimiento, tenía literalmente todas, una vez al mes o cada 15 días le hacían exámenes para ver cómo estaba él. Y yo comiéndome la mitad del pan y tratando de darle la otra, él me dijo que no. La convicción de ese chico de dejar a su familia para entrenar duro todos los días, cada día después del colegio que le daba el club, entrenar así de duro. Mi pregunta es, ¿vale la pena? La pregunta es, ¿lo vale? El dolor y las privaciones son dignas del objetivo que un atleta como Bastián está dispuesto a recibir para lograr su objetivo.
De hecho, son parte de su objetivo. Y Pablo compara aquí el dolor y el sufrimiento que le ha traído a él compartir la palabra, porque precisamente está preso, al punto de considerarse a sí mismo como una ofrenda. Pero aquí viene algo maravilloso. Pablo termina diciendo en sus últimas palabras, antes de referirse a algunas personas, les voy a leer. Versículos del 6 al 8. Acompáñenme, por favor. Porque yo ya estoy listo para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino todos los que aman su venida. Esa es la meta de Pablo. Él le dice a Timoteo, esto te lo estoy invitando, pero al final de tus días, le preguntan a Pablo, ¿valió la pena? Y Pablo dice, sí, valió la pena, estoy encarcelado, me van a matar mañana, pero vale la pena. Vale la pena lo que estoy haciendo. Él mira hacia atrás y dice, esto es digno de repetirse, es digno de hacerse otra vez. Por favor, pasa a la siguiente, Jaime. Pero esto no significa que nosotros estamos así, los pobres, autocastigándonos porque yo soy cristiano y vengo a sufrir y no me merezco nada. No. No tenemos que pensar solamente en el costo, sino que también en el privilegio. Servimos al Señor, creador de los cielos y de la tierra. Servimos al creador de los cielos y de la tierra. Y hacia el final de los días, este es mi consuelo y este es mi sueño, hermanos, para terminar. Yo quiero que algún día, cuando me presente ante el Señor, Él diga estas palabras que el mismo Señor Jesús dijo en una parábola. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mi sueño es que algún día el Señor me vea a la cara cuando llegue a su presencia y Él diga eso de mí. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermano, yo sé que nuestra cultura, nuestro contexto, dice que hay muchas cosas que lograr y que conseguir. Que hay muchos objetivos que son loables. No les digo que está mal comprarse una casa, no les digo que está mal comprarse un auto, no les digo que está mal comprarse algo que ustedes quieren, o ir al viaje, o tener nietos o hijos. Muy por el contrario. Pero si ese es el objetivo de sus vidas, entonces Pablo nos vuelve a la ruta nuevamente. El objetivo de nuestras vidas es que el nombre del Señor sea conocido donde sea que estemos. ¿Quieres saber de quién hablar? Habla de Jesús, el que salvó tu vida. Y algún día Él dirá esto. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo eterno de tu Señor. Permítanme orar. Nuestro buen Señor, somos indignos del llamado que tú nos has hecho, Señor. Somos indignos de tener al Espíritu Santo, Señor. Somos indignos de que te hayas sacrificado en la cruz por nosotros. Pero gracias porque en tu gracia y misericordia nos has dado propósito. Que tu nombre sea conocido, Señor. Que todos sepan quién eres tú. De modo que en ti tengan esperanza, Señor. Señor, ayúdanos para que en nuestros trabajos no trabajemos solamente por el dinero a fin de mes, sino que trabajemos para ti. Y que en el lugar donde tú nos has puesto, no solamente ayúdanos a hacer nuestro trabajo con excelencia, sino que ayúdanos a compartir con nuestros compañeros de trabajo, jefes, clientes, acerca
de tu buena voluntad agradable y perfecta. Si tú el día de hoy no conoces a Jesucristo, quiero que sepas que Él murió en la cruz por ti, aunque eras indigno de eso. Que Él se entregó por ti. Y al tercer día resucitó. Y a través de Él puedes tener esperanza de algún día, no porque seas el más digno del mundo, ni seas el mejor, poder ver a Dios cara a cara. Porque Él pagó con su sacrificio aquello que tú tenías que pagar, como consecuencia por tus propios pecados. Ayúdanos, Señor, a ser transmisores de ese mensaje. Ayúdanos a amar a las personas. Más amar a Dios, más de lo que nos amamos a nosotros mismos, Señor. Líbranos de la tentación de perdernos en el laberinto. Líbranos de la tentación de querer vivir para plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, Señor. Ayúdanos, mi Dios, para que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra, porque tú nos has comprado con tu sangre. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.